Hora, nos toca hacer ese análisis de la tarde y hoy comenzamos con esa advertencia de la agencia Moody's, porque hoy el mercado de deuda más importante, más grande y considerado el más seguro del mundo está de capa caída, en cierta medida. La única agencia de calificación crediticia del triunvirato formado por Fitch, Moody's y S&P, la única que todavía le otorga un AAA, que es la calificación más alta posible, ha amenazado a ese gran mercado de la deuda mundial. Ha sido Moody's. Ha puesto en peligro la única AAA que le queda a Estados Unidos a su deuda. El motivo, el riesgo cada vez mayor de que este fin de semana cientos de miles de empleados del gobierno de Estados Unidos se vayan a la calle por el temido cierre del gobierno. Algo que ya ha ocurrido históricamente, ha ocurrido más veces. Siempre son cierres que duran unos días, me refiero a decenas de días, pero que ahí se quedan. Para Moody's, un cierre del gobierno de Estados Unidos sería muy negativo para la calificación de su deuda, que ya están vendiendo de un hilo, sabiendo que los otros dos gigantes del sector de calificación ya le quitaron esa AAA. El primero en hacerlo fue S&P. Le quitó la calificación, que ya saben que es la más alta, en 2011. Ya ha llovido bastante desde aquello. El motivo entonces fue un problema con el techo de deuda, que ya saben que este año también hemos tenido algún que otro problemilla con eso. De momento se suspende el techo de deuda. Bueno, desde entonces nunca más S&P ha vuelto a darle una AAA a Estados Unidos. El segundo en quitársela ha sido Fitch, y solo ha sido hace no llega a 2 meses. Los motivos de Fitch fueron varios. Motivos además de peso sobre los problemas que esperan a Estados Unidos en el horizonte más temprano. Por ejemplo, el dato de deuda PIB. Ya saben, esa ratio que compara la deuda con el PIB de una economía. Bueno, pues desde Fitch esperan que esa ratio suba hasta el 118,4% en 2025. Claro, poco tiene que ver esa cifra con la media de los países que tienen su deuda en AAA, que son seguidos por esta agencia, por Fitch. La media de esos países de AAA cuentan con un ratio deuda-PIB del 39,3%. Pero si bajamos otro escalón, AA, que es donde ahora está Estados Unidos para Fitch, la media de los países de AA tienen una ratio deuda-PIB de 44,7%. Nada que ver con ese 118 que se espera que tenga ya de deuda PIB Estados Unidos en 2025, que no está tan lejos, está a 2 años, menos. Bueno, no solo eso, perdonen, también destacaba como peligro para Estados Unidos, la agencia Fitch, el hecho del fuerte aumento que se espera ya no solo en la deuda, sino también en el gasto, y el hecho de que la recesión podría llegar, y esto lo decían en agosto. Fue en agosto, a principios, cuando Fitch cambia esa calificación crediticia de Estados Unidos y la pasa de AAA a AA. Dice que la recesión podría llegar entre el cuarto trimestre de este año y principios de 2024. Ahora el único que todavía no le ve ese lado malo a la deuda de Estados Unidos, parece que empieza a vérselo, y es Moody's. Hoy ha utilizado la palabra negativo para hablar de los efectos que iba a tener el cierre del gobierno, que se espera que se dé, los efectos negativos que podía tener en la calificación del país, de la deuda del país. La agencia decía que un cierre subrayaría la debilidad de la fortaleza institucional y de gobernanza de Estados Unidos en relación con otros soberanos, con otros países que habían estado destacando en los últimos años. Y ahora enseguida vamos a ver un gráfico para ver la lista de los países de la OCDE y las distintas calificaciones crediticias. Es un gráfico de Reuters que enseguida van a ver. Sin embargo, lo que decía es que no esperaba que los pagos del servicio de la deuda pública se vieran afectados, y decía también que cualquier cierre probablemente sería de corta duración y limitado respecto a la perturbación que pudiera tener para el gobierno de Estados Unidos. Bueno, ya en agosto, cuando bajó la calificación Fitch, ya citó también una erosión de la gobernanza. Es decir, que todos están viendo más o menos el mismo problema y que el gobierno en realidad está bloqueado y que eso puede tener consecuencias económicas graves que pueden acabar afectando a la confianza que tiene el mercado sobre la posibilidad de hacer frente a sus deudas de los Estados Unidos. Claro, ¿qué consecuencias podría tener que este sea solo el primer paso para que el único que queda dándole AAA a Estados Unidos se la pueda acabar quitando?
Bueno, pues sobre todo tiene consecuencias en los intereses que puede pagar Estados Unidos por esa deuda, que ya se han disparado hasta casi el $1 billón anuales. Eso es lo que paga Estados Unidos ya prácticamente al año, solo en intereses de deuda. Y se dice pronto que $1 billón es muchísimo dinero. Bueno, en países con calificaciones de deuda más bajas, ya saben que los intereses suben. Se lo digo para explicarles por qué podría esto afectar a los intereses de Estados Unidos. El hecho de que Moody's ahora decida, no sé si pronto o tarde, pero decida quitarles a AAA a Estados Unidos. Los países con calificaciones bajas tienen unos intereses altos. ¿Por qué? Pues porque hay menos certeza, menos confianza sobre el pago de la deuda. Recuerden ahora que el bono a 10 años de Estados Unidos está ya por encima del 4,5% de rentabilidad. Que hacía años, desde la crisis financiera, que no se veía ese nivel. Que es un nivel altísimo y que con unos bonos por debajo del 4, recuerden, el sector bancario regional de Estados Unidos colapsó este año. Fue un colapso que se contuvo rápidamente, sí, pero colapsó. Y se llevó consigo a 3 grandes bancos, Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic. Y el motivo no fue más que los desplomes de los precios de los bonos en el mercado secundario, es decir, en esa valoración mark to market, en la valoración de mercado. Porque eso provocaba unas pérdidas importantísimas en el caso de que hubiera un mínimo shock, que en este caso fue retirada de depósitos, por el que se vieran obligados los bancos a conseguir liquidez rápido vendiendo esos bonos que habían bajado tanto en precio. Insisto, con unos bonos de Estados Unidos por debajo del 4, pasó esto que vimos en marzo, la llamada March Madness. Ahora ya están en el 4,5 en el 10 años. Y con la amenaza de Moody's, quizá esa última AAA le quede poco tiempo de vida. La pregunta es, ¿qué más puede romperse en Estados Unidos? ¿Cuál va a ser el catalizador del siguiente gran shock? Y si podría serlo el hecho de que Moody's le arrebata totalmente la calificación más alta a la deuda de Estados Unidos. Ojo a las consecuencias que podría traer esto, porque al final es la pescadilla, que se muerde la cola. Estados Unidos es la economía más grande del mundo, crece también a base de emitir deuda, emite deuda porque sus intereses se lo pueden permitir dentro de lo posible y sus intereses se lo permiten porque hay una confianza sobre capacidad de pago de Estados Unidos. Esa confianza viene sobre todo por lo importante que es la economía de Estados Unidos y sobre todo por lo importante que es su divisa, el dólar. Pero ¿qué pasaría si esa confianza se pierde y se elimina esa AAA, la última que le queda? ¿Perdería Estados Unidos ese dominio que tiene del mundo, esa confianza y la confianza en el dólar, por ejemplo? ¿Qué pasaría con ella? ¿Sería el fin del reinado del billete verde? Bueno, son muchas las preguntas que se abren con este comentario, a priori sin muchas implicaciones directas de Moody's, pero que ya nos está intentando advertir de que no están viendo con buenos ojos lo que está pasando en el gobierno de Estados Unidos. Vamos ya con otra parte del análisis de la tarde de